Hola amigos y hermanos en la fe, nuevamente les habla Audrey Sola y en esta oportunidad queremos compartir un tema que hace un par de semanas atrás nos dejó un poco inquieta y era que pusimos el tema de si la salvación se perdía o no en algún momento, y la verdad que salieron un par de doctrinas allí medias confusas. Y entre ellos era esta doctrina que conocemos por años, una vez salvos, siempre salvos, y otra doctrina de que Dios nos había inscrito en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo, así que en realidad la salvación no se perdía. Y los comentarios que hubieron por allí, bueno, ahí también aparecieron los que sí defendían de que la doctrina de que sí se pierde, y luego después como que titubearon. Así que en realidad esto nos produjo en nosotros una inquietud, porque la verdad es que si bien la salvación es por gracia, es un regalo, también es un regalo que nosotros debemos cuidar como todo otro regalo. Si a usted le regalan una joya preciosa, usted no la va a tener botada en el suelo para que la pisen, usted la va a cuidar para que no se estropee, ¿verdad? Y cumpla la finalidad de que se luzca hermosa. Pero vamos a ir a la palabra de Dios, ya para no perdernos tanto en teoría. Vamos a Efesios 2, 8, 10, que esta es una de las primeras palabras que aquellos que practican la doctrina de una vez salvo, siempre salvo, es una de las primeras palabras que ponen en la mesa, ¿ya? Que está en Efesios capítulo 2, verso 8 a 10. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Dios, en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Amén. En esta palabra, si bien dice porque por gracia sois salvos, es verdad. La salvación es un regalo. Dice que no tenemos que hacer nada por ella, pero está hablando netamente de sacrificios. Ya no tenemos que hacer expiación de pecados por medio del sacrificio de animales. Cristo vino y fue el cordero inmolado, perfecto, fue el último sacrificio. Después de él, es más, después de él no necesitaron más, porque él también alcanzó la gracia para nosotros. Nos trajo regalo a nosotros, a los gentiles, que no pertenecemos, ¿verdad? Al olivo silvestre, que es Israel, ¿verdad? Eh, y nos dio gracia, nos dio un regalo a los gentiles, aquellos que no somos del linaje hebreo directamente, ¿verdad? Pero por fe, porque creemos que hay un Dios, porque creemos en Jesucristo, que es el único Hijo de Dios que vino a morir en cuerpo, en carne, para dar la vida por nosotros, ¿verdad? Por todo aquel que le quiera aceptar y hacerle su Señor y Salvador personal, ¿verdad? Para nosotros fue este regalo. Entonces ya no necesitamos más sacrificios. Entonces por eso cuando me dicen, no es que no es por obra, o sea, no es que en realidad tengamos que hacer obras de arrepentimiento, sino que habla de que en realidad no es por obra. No tenemos que volver a los atrios o al lugar donde se sacrificaba el animal. No tenemos que hacer expiación de pecado. Con Jesucristo fue el último y bastó y fue suficiente. Ya con Él no necesitamos nosotros derramar sangre animal. Entonces, es verdad que no es por obras, porque no necesita usted un sacrificio. Ojalá que me vaya entendiendo, ¿ya? Pero bueno, la verdad que este pequeño estudio, quiero que sea pequeño, va a ser una bomba de hidrógeno espiritual para todos aquellos que predican esta apóstata doctrina, una vez salvos, siempre salvos. Pero primero quiero dejar en claro que los que tal hacen, los que tal doctrina enseñan y profesan, son los más grandes genocidios cristianos espirituales. ¿Por qué? Porque cualquiera puede matar el cuerpo, como lo hemos visto anteriormente, ¿verdad? En el quinto sello, a través de lo que Isis hace, ¿cierto? Nos puede matar el cuerpo cualquiera. Pero ¿quién mata el espíritu? ¿Verdad? ¿Qué dice la palabra de Dios en Mateo 18, versos 6 y 7? Dice: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se lo hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Amén. En este verso habla particularmente, cuando habla de los pequeños, habla de los nuevos en la fe.
Si bien nosotros podemos mirar a los niños, por supuesto que abarca también a ellos. Pero en este momento lo vamos a mirar en el plano espiritual y habla de aquellos débiles en la fe, aquellos que vienen entrando a una denominación, a una iglesia, a aquellos que vienen con hambre y sed de conocer a este único Dios verdadero y le implantan este tipo de doctrina que está muy lejos de lo que Dios escribió en su palabra. Esta doctrina, una vez salvo, siempre salvo, es tan apóstata y fatal porque insta al pueblo de Dios a vivir constantemente en pecado, a vivir en tibieza, ¿cierto? Y el libro Apocalipsis dice que Dios va a vomitar de su boca a los tibios. Es mejor que fueras tibio, o sea, que fueras frío o caliente, pero no tibio. Dice que los vomita de su boca. Y si está en su boca, o sea, si lo vomita por su boca, quiere decir que está en su cuerpo, está dentro de su cuerpo. Y algo le está produciendo un malestar, ¿verdad? Que es lo que nos insta a vomitar. Entonces, estos tibios, estos que en realidad voy a la iglesia los días domingos, los jueves, y doy mi diezmo, y ofrendo, y participo de vez en cuando en una otra actividad, ¿verdad? Cumplo con la iglesia, pero también le doy rienda suelta a este cuerpo, ¿verdad? Y me voy de jarana, y vamos tomando, y vamos fumando, y vamos drogándonos, total, una vez salvos, siempre salvos. Hay que tener mucho, mucho cuidado con lo que a nosotros nos enseñan y lo que en realidad dice la palabra de Dios. La Biblia enseña que la amistad del mundo es enemistad con Dios. Ya establecimos, ¿verdad?, en los videos anteriores, que lo santo no se lleva con lo profano. Y si el pecado no puede vivir donde habita la santidad, entonces, ¿cómo piensa usted que habitará con Dios si comparte y vive con el pecado? ¿Cómo usted va a pensar de que puede estar delante de Dios si usted es una persona tibia? Y yo quiero que en esto usted empiece a meditar con estos versículos que el Espíritu Santo nos va entregando, si es que en realidad se pierde o no se pierde. ¿Ya? En Santiago 4:4 dice, capítulo 4, verso 4 dice: «Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios». Más claro que el agua, ¿dónde? Y se fijan, aquí Dios los compara y los juzga como un adúltero. Y el adulterio es un pecado de muerte. Entonces, vamos meditando, ¿la salvación se pierde o no se pierde? Sin santidad nadie verá a Dios. La palabra de Dios nos insta a conducirnos en temor todo el tiempo mientras dure vuestra peregrinación. ¿Pero para qué? ¿Se fija que esa doctrina tiene un montón de versículos que lo echa por tierra? Amado hermano, amigo, usted pierde la salvación si usted no es capaz de vivir en santidad. Santidad significa ser apartado del mundo. Usted ya no vive como el mundo vive. No quiere decir que usted deje de vivir, pero usted ya no vive ni hace las cosas que el mundo hace, ¿ya? Sino que usted vive y se conduce de acuerdo a lo que la palabra de Dios le enseñe, porque ese es el manual de vida para todo creyente, para todo aquel que tenemos la vista en el cielo esperando nuestra redención, ¿ya? Así que nuestra salvación es una de las cosas más grandes que tenemos en esta tierra y es lo único por lo cual vale la pena que tenemos que velar todo el tiempo, ¿cierto? Acá nuestra cultura, nuestra sociedad nos enseñó que lo más valioso es tener un buen auto, una buena casa, una gran familia, ser aceptos por tu prójimo, ser muy querido. Eso en realidad son como las metas que la sociedad nos imparte. Tener un buen trabajo, ganar muchas lucas. Pero esos son los parámetros que la sociedad nos enseña que tenemos que cumplir para ser aceptos. Pero si usted lo mira en el ámbito espiritual, lo más importante para una persona es cuidar su salvación. Es verdad que la palabra de Dios dice que nosotros fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo, pero usted tiene que entender que cuando usted llegó a este mundo y empezó a crecer, ¿verdad? Dios le hizo a usted una persona con libre albedrío. Usted tiene la capacidad de decidir por su propia cuenta. Usted no tiene por qué pensar lo mismo que yo pienso. Usted no está obligado a creer lo mismo que yo creo. No,
Bueno, en realidad esto es para las personas que me escuchan y que no caminan en la fe. Usted debe entender que usted no es un monigote de una persona, de un ser celestial que está desocupado y que se pone hilos en los dedos y a usted lo mueve a su merced. No, no, Él siempre le va a querer mostrar el camino, por dónde guiarse, ¿verdad? Pero si usted dice, no, la verdad es que porque para muchos es tedioso el camino de la fe, porque sienten que tienen que privarse de muchas cosas, que no porque yo conozco a mi vecino que es bueno para el trago, a mi vecina que es buena para el carrete, y para hacer canutos como ellos mejor prefiero no hacerlo, pero déjeme decirle que la salvación es personal. Esa excusa en los cielos no sirve. Así que piénselo bien, ¿ya? Mire, vamos a continuar en Mateo 24, en Mateo capítulo 24, versos 2 y 13 dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, más el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Qué increíble. Me encanta la palabra de Dios porque nos pega, pero sí justo donde tenemos que recibir el varillazo. ¿Ya? Pero acá perseverar ¿en qué? Si una vez salvo, siempre salvo. ¿En qué voy a perseverar? Si ya estoy inscrito en el libro de la vida. ¿Por qué la palabra de Dios? ¿Por qué el mismo Señor Jesús a través del libro de Mateo me dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo? Pero si yo estoy salva ya. Una vez salva, siempre salva. Entonces, déjame disfrutar de los placeres de la vida. Total, ya estoy salvo. ¿Se fijan? La verdad que el cristianismo, caminar en la fe, no son para personas de medio pelo. Estos que hoy día sí, mañana no. O somos o no somos. Así de simple. Una vez salvo, usted tiene que mantener y cuidar la salvación, ¿verdad? Que es vivir a través de lo que la palabra de Dios le dice. ¿Ya? Nosotros tenemos que aprender a creer y vivir en las promesas de nuestro Señor Jesucristo, movernos por lo que el Espíritu de Dios, ¿verdad? Nos guía a través de su palabra, porque el Espíritu de Dios es quien le revela la palabra de Dios, porque es espiritual, es para bueno, sí también nos conduce físicamente como debemos vivir, pero su énfasis principal es su espíritu, es su alma, es lo que es eterno. Y por algo este libro de la vida, este libro de la fe, este libro que tiene los mandamientos de Dios, todas las ordenanzas, nos enseña cómo vivir en rectitud, vivir en la fe para agradar el corazón de Dios. Porque si no estaría de más el libro. Y sin embargo, desde todo el Nuevo Testamento nos está instando a ser perseverantes, a no decaer, a animarnos unos a otros. Al que esté frío, vamos a exhortarle. Al que esté caído, ayudémosle en oración. Al que está enfermo, vamos a ungirlo. Esas son obras de arrepentimiento. Esos son, bien digo, obras de arrepentimiento, dignas de arrepentimiento. El mundo tiene que ver en nosotros la manifestación de Jesucristo a través de las obras que hacemos. Ayudar al prójimo, bendecir, ayudar al que está enfermo, visitar a los presos. Esas son obras dignas de arrepentimiento. Porque cuando me dicen, no, es que es por gracia, usted no tiene que hacer nada, entonces está equivocado. Usted está equivocado y usted está en una doctrina demoníaca que la va a llevar directamente al infierno. Si usted no cambia esa doctrina falsa por la verdad de Jesucristo, déjeme decirle que usted tiene las mismas probabilidades de salvarse que tiene Satanás. Tiene las mismas. Así que el Señor la ayude. En Mateo capítulo 3, verso 10, dice: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Cómo? ¿Otra vez? ¿Otra vez me está diciendo de que en realidad si no doy buen fruto va a ser cortado y voy a ser echada afuera? ¿Se fija? Jesús a través de sus múltiples parábolas, ¿verdad? Nos da un montón de ejemplos de que tenemos que cuidar nuestra salvación. También nos dice en Apocalipsis, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y la corona, ¿verdad? Es la corona que nos van a dar en el día que estemos delante de la presencia del Señor. Entonces, ¿por qué dice retén lo que tienes?
Habla de que retén la doctrina, retén la salvación, retén este tesoro grande, este regalo inmenso que Dios te da. Eso es lo que nos dice, para que ninguno tome tu corona, porque lo que tú desechas como regalo, ¿verdad? Otro sí lo va a recibir y lo va a apreciar. ¿Me entiende? Ojalá que nos vayamos entendiendo. En Mateo capítulo 7, verso 19 al 21, denme un segundito. Dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cómo? ¿Hacer qué? ¿Hacer la voluntad del Padre para entrar al reino? Pero si ¿cómo? Una vez salvo, siempre salvo. Se fija que esa teoría, esa doctrina demoníaca, la palabra de Dios la ha pisoteado por todos lados. Y no crea que aquellos que profesan que usted está inscrito en el libro de la vida y no puede ser borrado, tenga mucha atención, ponga mucha atención en lo que le voy a decir. Porque el Espíritu de Dios le tiene varios versículos para decirle que eso también es tan demoníaca, esa doctrina es tan demoníaca como decir una vez salvo, siempre salvo. La palabra de Dios en realidad nos muestra un montón de versículos que nos habla, por ejemplo, de que la salvación sí se pierde. Si usted no hace obras dignas de arrepentimiento, la salvación se pierde. Si usted piensa que aceptó a Jesucristo, ¿verdad?, como su único Señor y Salvador, y empezó a caminar en la fe, y después te se apartó por el motivo que usted quiera, porque yo creo que todos tenemos algo que decir, pero por el motivo que usted quiera, ¿verdad? Después, cuando usted fallezca, no hay nada más que hacer con usted, porque usted no se puede dar por ignorante, ¿verdad? La palabra de Dios dice que aquel que desecha la sangre del pacto, usted que rechaza la salvación de Jesucristo, dice que usted toma por inmunda la sangre del pacto y ya no hay más sacrificio que hacer por usted. Por eso la gente que se queda después del rapto va a tener que pagar con su propia cabeza la salvación, la entrada al cielo, porque ya desechó al Cordero Perfecto inmolado, ya lo desechó. ¿Ya? Acá tenemos un montón de versículos, Mateo 5:13, Mateo 5, verso 20, Mateo 6, 24, Mateo 7, 12, tenemos Lucas 3, del 8 al 11. La palabra de Dios nos habla de la sal cuando se hace insípida, nos habla de la luz, que tenemos que ser luz para el mundo. Mira qué importante. Todo el Nuevo Testamento nos insta constantemente a no perder esta comunión con Dios, a no perder esta salvación tan grande que el Señor nos ha entregado. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que la palabra de Dios echa por tierra esa doctrina una vez salvo, siempre salvo? Y perdóneme si a usted le molesta mi forma de expresarme cuando yo digo demoníaca. ¿Y sabe por qué es demoníaca? Porque esta doctrina ya ha llevado a muchos al infierno. Y si usted que escucha este audio no cambia su forma de pensar, no va directamente a la palabra de Dios para que le enseñe qué es lo verdadero, entonces usted también va a ser un número más dentro de todas esas personas que por darle rienda suelta a su carne, porque no se sujetan a la palabra, no se sujetan a Dios y no se sujetan a nada, entonces crearon esta doctrina de una vez salvo, siempre salvo. Y todos ellos se van a ir al lago de fuego que arde día y noche y no se apaga nunca. Continuemos. El libro de Ezequiel muestra en varios versículos cómo Dios opera con la persona que, habiendo conocido a Jesucristo, habiéndole hecho su Señor y Salvador personal, habiendo comenzado a caminar en la fe, habiendo puesto las manos en el arado, mira hacia atrás. La palabra de Dios dice que ninguno que ponga las manos en el arado, ¿verdad?, y comience, mira hacia atrás, ¿verdad? Porque el caballo se dobla o se cambia de pista y al final, ¿verdad?, todo el trabajo del agricultor se pierde. Vamos a leer Ezequiel capítulo 3 del verso 20-21. Dice: si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá. Porque tú no le amonestaste, en su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano.
Verso 21 dice, pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. Bendito es el Señor. Acá voy a volver a leerlo, pero lo vamos a adaptar para que usted pueda entender. Lo vamos a adaptar, ¿verdad?, a la vida del cristiano de hoy. Siempre leo, cada versículo que leo está en la Biblia de la Reina Valera de 1960. ¿Ya? Ya. Vamos a leer nuevamente el verso 20 del capítulo 3 de Ezequiel. Dice, si el cristiano se apartare de la verdad y pecare, y Dios pusiera tropiezo delante de él, él morirá. Pero tú, porque tú no la amonestaste, estamos hablando de que aquellas personas que ven a los líderes, a los pastores estar en pecado, y tú no la amonestas, dice que él, ¿verdad?, el pastor, el líder o el diácono, no sé ahí cómo se dividen ahí la jerarquía, ellos van a morir, pero tú, en ti, sobre tu cabeza va a caer la sangre, ¿verdad?, porque no la amonestaste. Y esta persona, ¿verdad?, estaba en pecado y Dios puso tropiezo y esta persona murió físicamente. Entonces el alma de esta persona se va al infierno, pero Dios a ti te pone el juicio de homicida, porque la sangre de él va a caer sobre tu cabeza por el hecho de que tú no lo amonestaste cuando debiste. Ese es el deber de todo cristiano. Dice, pero si el cristiano tú lo amonestares para que no peque y ya no peca más, dice que de cierto va a vivir. Eso habla, por ejemplo, de que él ya no peca más y se arrepiente y él muere físicamente. Dice que su alma va a vivir, ¿ya? Y dice, porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. Para ti ya no hay condenación de homicidio, porque tú le advertiste que el camino que él llevaba, ¿verdad?, era camino de pecado, ¿ya? Vamos a Ezequiel, capítulo 18. Lo tengo acá. Verso 25, 26, 27 y 28. Vamos a leer. Dice, y si dijeres, no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel, ¿no es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello, por la iniquidad que hizo morirá. Y apartándose el impío de su impiedad que hizo y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. Porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido, de cierto vivirá, no morirá. Amén. Vamos a volver a leerlo, pero la verdad es que yo se lo estoy leyendo así como para que usted lo pueda entender, ¿ya? No solamente para los hermanos en la fe, sino que para aquellos amigos que nos visitan en nuestro canal o a través de la página de Facebook, el Reloj Profético. Entonces vamos a leerlo para que lo puedan entender, porque para muchos de repente la palabra de Dios, como bien dice acá, ¿verdad? Dice que como que les cuesta. Ya es como que les cuesta. Entonces vamos ahora a interpretarlo según para que ustedes puedan entender. Dice, y si dijeres, no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel, está hablando a los cristianos, ¿ya? ¿No es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? Está hablando ahí al pueblo cristiano. Dice, apartándose el cristiano de su senda, ¿verdad? De la vereda del justo, del camino del Señor, de la palabra, de la fe, ¿verdad? Dice, y haciendo pecado, él morirá por ello, por el pecado que hizo morirá. ¿Ya? Dice, y apartándose el pecador de su pecado que hizo, y haciendo según el derecho y la justicia, de acuerdo a la palabra de Dios, porque él quiso renovar sus vestiduras, ¿verdad? Las quiso limpiar en la sangre de Jesucristo. Dice, hará vivir su alma, porque miró y se apartó de todas las transgresiones que había cometido, de cierto vivirá y no morirá. Si aún dijere la casa de Israel, si aún dijeren los cristianos, ¿no es recto el camino del Señor? ¿No son rectos mis caminos, casa de Israel? Ciertamente vuestros caminos no son rectos. ¿Ya? Me encanta la palabra, me encanta porque
La palabra de Dios me encanta porque en realidad tira por tierra todas estas doctrinas falsas, estas doctrinas de que no es que usted una vez salvo, siempre salvo. Acá está hablando súper claro que si usted, estando en el camino del Señor, usted siendo cristiano, usted habiendo aceptado alguna vez en su vida a Jesucristo como su Señor y Salvador, y comienza en los caminos y comienza a caminar en este camino de la fe, y usted se aparta, pero con el entendimiento, usted se aparta y peca, y el Señor hace que usted se muera, su alma va directamente al infierno. Entonces, ¿cómo? No va a faltar los que me dicen, no, es que entonces él no estaba escrito en el libro de la vida, porque todavía hay muchos herejes, ya hay muchos apóstatas con doctrinas falsas que dicen, no, entonces que él no estaba inscrito en el libro de la vida. Pero después dice, y si se arrepintiera y volviera al redil, no, es que así estaba escrito. Son unos payasos y por esa apostasía espiritual es que asesinan a millones espiritualmente y los arrastran al infierno junto con ellos. ¿Ya? Por eso, amigos y hermanos, Isaías 8:20, a la ley y al testimonio, todo lo que no está escrito y todo lo que se diga que no está escrito es porque a la persona no le ha amanecido, él no ha conocido la verdad. Por eso, aunque venga quien venga haciendo milagros y le diga algo que no está escrito en la Biblia, sea anatema. Anatema significa sea maldito. ¿Ya? En el libro de Ezequiel, nuevamente, me encanta porque tira por tierra todas estas falsas doctrinas apóstatas, me encanta, estoy fascinada. En Ezequiel capítulo 33, del verso 12 al 16, dice: Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad, y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Cuando yo dijera al justo, de cierto vivirás, y él confiado en su justicia hiciera iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Y cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado e hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido, sino según el derecho y la justicia vivirá ciertamente. Bendito sea el Señor. Gracias, Espíritu de Dios, por esta revelación tan maravillosa. Lo va a interpretar para que, en realidad es como parafrasear, para que se pueda entender. Y vamos a continuar, ¿ya? Dice, tu hijo de hombre, nosotros, di a los hijos de tu pueblo, a los cristianos, dice, si la justicia del cristiano... la justicia del cristiano no lo va a librar el día que él se rebelare, se apartare de los caminos del Señor. Dice, y el pecado del impío, del que está fuera, del que no conoce a Jesús, no le será estorbo el día que él se arrepintiere de su pecado. Y el justo, el cristiano, no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Ya dice que no le va a servir toda la justicia que él hizo durante su caminar en Cristo. Si el día de mañana pecare, se apartó, le dio rienda suelta al cuerpo, ¿verdad? Y él muere. En un accidente, muere. Dice la palabra de Dios que toda la justicia que hizo antes, los 50 años de servicio ministerial, todas las almas que a través de él llegaron al Señor, no le va a ser contada, sino que él ciertamente morirá. Así de claro, más claro que el agua, donde aquí no hay que estar mirando ni entre líneas ni a media luz, aquí las cosas están súper claras. Cuando continuamos, dice, cuando yo dijere al cristiano, de cierto vivirás, y él confiado en su cristiandad, ¿verdad? En lo que él hace en la iglesia, hiciere pecado, todas sus justicias no serán recordadas, que es lo que le estoy diciendo recién, ¿ya? Sino que morirá por su pecado que hizo. Y cuando yo dijere al pecador, de cierto morirás,
Y si él se convirtiere de su pecado e hiciere según el derecho y la justicia, según la palabra de Dios, él se arrepintiera y se volviera a Cristo y comenzara a vivir de acuerdo a los estatutos que Dios nos dejó a través de su palabra, si el pecador restituyere la prenda y devolviera lo que robó y caminar en los estatutos de la vida, ¿verdad? Dice, no haciendo pecado, vivirá ciertamente y no morirá, y tampoco Dios le va a recordar los pecados que hizo antes de que él llegara y se arrepintiera, ¿ya? Dice que no le será recordado ninguno de sus pecados que había cometido antes, sino que el momento que él acepta a Jesucristo, desde ahí somos nueva criatura. Todas las cosas viejas pasaron y son todas hechas nuevas. Dios no se acuerda de todas las cosas todos los errores, el pecado que hicimos antes, que de repente todos quisiéramos que el Señor borrara muchas cosas, ¿ya? Dice que no le va a ser recordado ningún pecado. ¿Se fija? ¿Se fija que esta palabra tira por tierra la doctrina de que una vez salvo, siempre salvo? Ahora en Ezequiel capítulo 33, versos 18 y 19 dice: cuando el justo se apartare de su justicia e hiciera iniquidad, morirá por ello. Y cuando el impío se apartare de su impiedad e hiciere según el derecho y la justicia, vivirá por ello. ¿Se fija? ¿Se fija que la salvación se pierde? Yo creo que el libro de Ezequiel nos ha mostrado claramente que usted puede llevar 50, 20, 30, 10, 5 años en el ministerio, siendo ministro de alabanza, siendo pastor, líder, diácono, siendo, como le digo, no me sé la jerarquía dentro de una iglesia, pero y usted pecare todo lo que usted hizo anteriormente, ¿verdad? Si usted no se arrepiente, no le va a ser tomado por justicia, no le va a ser tomado en cuenta. Haya estado 1 año, 1 semana y 100 años en el ministerio, si usted se aparta y peca, usted va a morir. Entonces, ¿se pierde o no se pierde la salvación? ¿Dónde está esa doctrina apóstata, una vez salvo, siempre salvo? No existe. El Espíritu Santo nos ha revelado por medio de su palabra, ¿verdad? Que eso no existe. Es otro engaño demoníaco, es otro engaño satánico que hoy día ha llevado a millones al infierno. Porque han creído lo que le han dicho, ¿verdad? A través de un púlpito, a través de un altar. Y la palabra de Dios es súper explícita. El pueblo de Dios se pierde por falta de conocimiento. Porque yo le puedo decir que soy, como había una mujer por ahí en las redes sociales, que ella era prácticamente la mujer de Dios, y que Dios la había ungido, no les voy a decir cómo, pero apóstatas como ellos solos. Y la gente le cree y le sigue, ¿verdad? Porque la mujer era ostentosa. Pero la gente le sigue porque no lee. El pueblo de Dios se pierde porque no lee. Le gusta que le cuenten historias. Y entre esas historias se pierden en las fábulas, en estas cosas fantasiosas. Y no vamos a la luz de la palabra. Por eso nos vemos envueltos en estas aberraciones. Por eso nos vemos envueltos de repente en estos videos que uno comparte en las redes sociales, donde en realidad ellos dicen que son manifestación del Espíritu Santo, y Él es tan santo, bendito y maravilloso que jamás va a azotar el templo donde Él habita. Estas personas que se tiran al suelo y saltan como lavadora, no sé, como centrífuga, como no sé qué cosa, que parecen más endemoniados. Por eso tenemos que ir a la palabra de Dios y leer cómo opera el Espíritu de Dios, conocer el carácter de Dios, conocer cómo era Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra. Eso es lo que nos va a llevar a entender qué es lo que se pierde y lo que no se pierde. Acuérdense que Jesucristo es la verdad, ¿ya? Él es el único camino para llegar a Dios. Me recuerdo una historia. Yo quiero que en realidad nosotros pongamos énfasis en que nosotros somos agentes libres, tenemos libre albedrío. Libre albedrío. Entonces nosotros cuando llegamos, como bien les dije recién, llegamos a la tierra, ¿verdad? Nuestros padres nos criaron para bien o para mal. Ese no es un tema que se cuestiona hoy día, ¿verdad? Nosotros tenemos que honrarlo por mandato divino. Pero nosotros llegamos a un punto en que nosotros ya tenemos libre albedrío. Cada cual tiene que tomar las decisiones de acuerdo a lo que fue criado. Y a veces de repente hay personas que no tienen educación alguna, que se criaron solitos, que fueron abandonados, se criaron en la calle y hoy día son hombres maravillosos en la fe.
porque el Señor los adoptó. Acuérdense que escrito está, aunque tu padre y tu madre te dejasen, con todo Jehová te recoge, con todo, y Él te ama y te limpia las heridas, las llagas que el mundo nos hace, ¿verdad? Nos restaura y nos llama a su redil. Entonces desde ahí nosotros tenemos libre albedrío. Yo veo si me quedo en el camino del Señor o me voy afuera a darle rienda suelta a mi cuerpo. Porque entiendan que nosotros no somos monigotes de Dios, no somos marionetas, no somos en realidad, pucha, hoy día estoy aburrido, que no sé, pues despertamos el día, comenzamos el día y Dios dijo, bueno, estoy aburrido y no sé qué hacer, sabes que voy a sacar unos hilos, voy a jugar con la vida de este tipo y ya sabes que más que lo maten. O sea, Dios no sería Dios. Y si usted piensa eso de Dios, es porque usted no le conoce. Es porque usted no ha tomado la palabra de Dios para conocer el verdadero carácter, la personalidad, el amor infinito de Dios para con la humanidad. Y claro que Él se enoja. Si nosotros estamos hechos conforme a la semejanza de Dios, ¿y usted se enoja? Por supuesto, cuando las cosas están hechas incorrectamente, uno se enoja. Entonces, bueno, yo quiero que el Señor nos ministre en esta hora, ¿ya? Yo me recordaba, por ejemplo, la historia de la mujer de Lot, cuando Dios mandó a sacar, ¿verdad?, a Lot con su familia de Sodoma y Gomorra porque la iba a destruir, ¿verdad? Él le envió ángeles. Y los ángeles, ¿verdad?, le dieron ceguera a todos los habitantes de allí porque ellos querían tenerlos. Y les dijo, bueno, salgamos rápido. Pero la mujer de Lot, ¿verdad?, corriendo como con las hijas y el marido, ella se detiene y mira para atrás. Y ella se volvió en una estatua de sal, porque yo creo que ella encontró muy poca cosa, la salvación que Dios le ofrecía en ese momento. Porque ella miró para atrás y vio todas las cosas que ella dejaba. Los placeres, la buena vida, la buena comida, sus yuntas, sus amiguis. Yo creo que ella miró para atrás por eso. Porque ella añoraba más las cosas del mundo que la salvación que Dios le había entregado. Yo creo que eso a muchos nos pasa el día de hoy. De repente añoramos, nos pesa mucho la conexión que tenemos acá, en los sueños que tenemos, las cosas materiales que hemos adquirido por mayor esfuerzo, por menor esfuerzo, pero de repente estamos en este mundo. Aunque no somos de este mundo, estamos en este mundo. Como yo les digo a mis hijos, hay que seguir viviendo en este mundo, aunque no pertenecemos, somos forasteros, pero tenemos que seguir viviendo en este mundo bajo las leyes que el mundo tiene, ¿verdad? Entonces en eso hay que ser muy, muy enfático. Otro ejemplo, ya cuando el diablo tentó a Eva tomó voluntariamente del fruto prohibido. La serpiente, que era astuta, no vino y tomó el fruto y se lo puso en la boca, ¿verdad? La sedujo, la tentó y ella encontró el fruto exquisito, lo tomó y se lo comió, ¿ya? Y Adán más voluntariamente pecó, ¿verdad? Porque siempre echa la culpa, no, que si no fuera por la mujer nosotros no estaríamos aquí. Y no, la verdad es que la mujer tampoco le metió el fruto en la boca, sino que él vio que la mujer ya estaba muerta en el pecado. Y él decidió, si como del fruto, voy a estar muerto con Eva y me voy a quedar con Eva. Pero si no como del fruto, voy a seguir gozando de la libertad del Edén que Dios me da y voy a estar hablando con Dios todo el tiempo y vamos a la relación que tenían antes. Pero él prefirió comer el fruto. Él lo decidió. Y después, claro, acusó de que no, que la persona que me diste por mujer, la mujer que me diste por compañía, ella me dio del fruto. Pero nótese, se lo dio, no se lo metió en la boca, ¿ya? Así que eso fue libre albedrío. Él decidió quedarse con Eva, ¿ya? Pero eso tiene otro nombre, no fue por amor, aquí no hay ninguna historia romántica. La palabra del Señor nos muestra y nos regala esta historia del hijo pródigo, que estando siendo hijo de un rey, ¿cierto?, de un padre familia como es Dios, y uno de sus hijos viene y se aparta, se va a las cosas del mundo, se gasta toda su fortuna en jarana, en mujeres, en mala vida, ¿verdad?, hasta que ya se le acaba todo, y junto con el dinero se van todos los amigos. Ya, y él terminó comiendo de la comida de los cerdos, porque él pasó a ser estos cuidadores de cerdos,
¿ya? Y él terminó comiendo, no había nada más que comer porque en esa tierra donde él estaba, la escasez sobreabundó. Y cuando él estaba en ese lugar se acordó de su padre. Y esta parábola nos enseña que cuando nosotros nos apartamos hacia el mundo, ¿verdad? Y hacemos toda nuestra vida como queremos, el Señor nos da la posibilidad de volver. Y cuando nosotros volvemos, la parábola nos enseña que el Padre se pone feliz y nos pone nuevamente el anillo y nos cambia de ropa y nos alimenta, porque Él es un Padre. Dios es un Padre maravilloso. Si nosotros, siendo malos, llenos de carnalidades, tratamos de darle las mejores dádivas a nuestros hijos, cuánto más Él, que es divino, que es infinitamente rico en misericordia y en amor. En el día de hoy hay muchos que justifican su mala doctrina, su mala manera de vivir. Es más, buscan estas iglesias, estas denominaciones que le den un poquito de rienda suelta a su carnalidad. ¿Ya? La palabra de Dios dice que nada inmundo entrará en el reino de Dios. La amistad del mundo, y usted tiene que tenerlo claro, la amistad del mundo es enemistad con Dios. Y este es un mensaje de vida o muerte. Dios quiera que el Espíritu Santo ministre en su corazón y le haga entender esta verdad. Ya que si usted, porque es un mensaje de vida o muerte, si usted no lo entiende, su alma va para perdición. Dios quiera que a usted le quede tan claro como el agua. ¿De qué le vale al hombre ganar el mundo entero y perdiera su alma? ¿Se fija? ¿Se fija que estas dos doctrinas quedan en el suelo? No tienen validez, no tienen soporte bíblico. El único soporte que tienen es la carnalidad de quien la imparte. El libro de Daniel siempre nos habla que nosotros vivimos constantemente en una guerra espiritual, ¿ya? Y vamos a ser hasta el último día de nuestra vida, vamos a vivir en una guerra sin cuartel, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, dice que contra principados, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Es el segundo cielo, pero ese no es el tema de hoy día. En 1 de Timoteo capítulo 4, verso 1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Apostatar, o el apóstata, es aquel que cambia una verdad por una mentira. Es aquel que deja sus raíces, su esencia, lo que cree firmemente, porque se van tras fábula, cambian, porque lo acomodan a su carne. Dice que, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonio. Amén. Y eso es lo que estamos viviendo hoy día. Las iglesias, eso es lo que están viviendo. Estamos viendo doctrinas totalmente ajenas a lo que dice la palabra de Dios. No se habla del arrepentimiento, no se habla de la salvación, no se habla que tenemos que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino que hay un mundo espiritual completo haciéndonos guerra, y nos va a hacer la guerra hasta el último día que nosotros respiremos. Pero las iglesias hoy día no lo hablan, sino que hablan de la prosperidad. Ven a pactar. ¿Quieres tener tu casa? ¿Quieres tener tu auto? ¿Quieres tener familia? Prácticamente tenés que tirar el vestido de novia en el altar para ver si el Señor te tira un marido. O sea, a ese nivel de apostasía estamos llegando. La palabra de Dios se cumple, ¿ya? Bueno, también el Señor nos insta, dice que el que cree estar firme, mire que no caiga. Hay que cuidar nuestra salvación como el tesoro más grande que hemos encontrado. El que esté limpio, limpiese más. El que esté santo, santifíquese más. Eso quiere decir, tome más fuerza, anhélelo, póngase celoso, que sea su tesoro más preciado, cuídelo. Ya, eso es lo que el Señor nos insta a través de esta palabra. En Lucas, capítulo 21, verso 36, dice: velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenido por digno de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Amén. Bueno, ahí el Señor también nos insta que tenemos que estar velando para escapar, claro, para escapar de los juicios que vendrán, sí, pero ¿por qué velar? ¿Se fijan? Yo ya no voy a volver a tocar el tema una vez salvo, siempre salvo, porque yo creo que ya a esta altura a usted le queda clarísimo que esas dos doctrinas de demonio
el una vez salvo, siempre salvo, y de que nosotros estamos predestinados y nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo, por ende es imposible que nos perdamos, son doctrinas de demonios. La palabra de Dios hasta ahora todavía nos insta y nos ha instado en este pequeño estudio que he intentado hacer, de que la salvación se pierde. ¿Se pierde? Por supuesto que se pierde. Y el Señor, a través de su Espíritu Santo, nos ha enseñado que es así. En Efesios 5:18, a ver si lo pillo. Ya, Efesios capítulo 5, verso 18 al 20 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, qué hermosa palabra. Allí, ¿verdad? Cuando esta persona me decía, no, usted no tiene que hacer nada, yo le decía, no, hay que hacer, ¿verdad?, obras dignas de arrepentimiento, o sea, mostrar en realidad que mi vida cambió. O sea, si yo era buena para el carrete, para el cigarro, para la jarana, para bailar, para tomar, entonces acá la palabra de Dios me dice que no tenemos que hacer ese tipo de cosas ya. Cuando Jesús se manifiesta a tu vida cambia, es algo automático. Pero llega un momento, ¿verdad?, de que nuestra carne es nuestra peor enemiga. Es el que nos da guerra desde que nos levantamos hasta que nos acostamos y lucha, porque ya sea cuando usted ayuna, yo creo que le pasa mucho para aquellos que ayunamos, la carne le pelea y le dice que en realidad él quiere las cosas ricas que nosotros comemos, ¿verdad? O los placeres que nosotros le dábamos. La carne nos va a pelear hasta el último día porque es una carne corrupta. Entonces es lo que decía Pablo, que la verdad su espíritu estaba dispuesto, pero la carne es débil. La carne le echaba la guerra todos los días. Decía que el hacer la voluntad del Señor era su deseo diariamente, pero la carne se le resistía. Y es una lucha que tenemos todos los cristianos, desde el más santo, ¿verdad?, hasta el último, hasta el más nuevito que estamos llegando, que ha llegado recién, ¿verdad?, a la congregación. En el libro Apocalipsis, capítulo 3, verso 14 al 16, dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto, él es Jesucristo. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Aleluya. Allí habla netamente, ¿verdad?, de esos cristianos a medio pelo, como le digo yo. Así como que hoy día sí, mañana no, hoy día oro, mañana no, hoy día voy al culto y mañana me pego mi jaraneada porque en realidad la carne es débil, el Señor lo sabe, ¿verdad? Porque después la noche llego, me pego una oración así como ultra mega rápida, así como perdóname, Señor, tú sabes que soy carne, acuérdate de mí porque somos polvo, acuérdate que somos polvo. Y tiramos todos los textos bíblicos, eso es lo más increíble, para justificar nuestra carnalidad. Porque la idea es de que usted le haga guerra a su carne. O sea, si a usted le gusta bailar salsa, bueno, hay países centroamericanos que es como su baile, digamos, nativo, su baile folclórico, por decirlo de alguna manera. Pero acá en Chile la salsa no es nuestro baile folclórico, ¿verdad? Es la cueca y hay otros más, pero no, es que en realidad tengo que darle, ¿verdad?, sus 5 minutos a este cuerpo que necesita que le den candela. Entonces, y la idea no, pues la idea es que usted también le haga guerra. O sea, no, carne, tú me llevas todos los días a pecar constantemente. La palabra de Dios dice que no hay día que usted no peque. Pero nosotros tenemos que hacerle la guerra, no por eso estamos justificados, bueno, si el Señor sabe que peco, pues. No, o sea, usted tiene que hacerle la guerra. Si usted siente que constantemente está pecando, entonces ayune más. Lea la palabra más. Aliméntese del Señor, aliméntese de su presencia. O si no, no tiene sentido. Toda la vida va a ser un cristiano cojo. Y esos cristianos cojos son los que Dios le denomina los tibios. Estamos en un cuerpo de Cristo. Nosotros pertenecemos al cuerpo de Cristo. Todos aquellos que hemos sido lavados con la sangre del Cordero. Todos pertenecemos al cuerpo de Cristo. Y esos tibios, dice la palabra de Dios, dice que Él los vomita por su boca. Que fue lo que yo empecé a conversar ahora al principio de este estudio.
Cuando usted se sirve algo y le cae mal a su estómago, el cuerpo empieza a tener un malestar. Usted que se marea, que le duele la guatita, que siente terciana, siente como que se le eriza la piel, porque ya el cuerpo empieza a manifestar que está enfermo, se está enfermando. Y la última instancia es que el cuerpo vomita lo que usted se sirvió y estaba en mal estado, o no le hizo bien, o usted era alérgico, lo que usted quisiera. El cuerpo lo rechaza. Imagínese lo tremendo que es para un cristiano que Dios lo vomite, lo saque del cuerpo de Cristo porque usted es a medio pelo. Usted es un cristiano así como hoy día sí, mañana no, a medio tinto. Eso es. Y que el Señor lo saque a usted, lo vomite de su boca porque usted es alguien en realidad que enferma al cuerpo de Cristo, yo ya estaría de rodillas pidiéndole perdón al Señor. Yo lo haría, personalmente yo lo haría. Y lo hago constantemente. ¿Ya? Yo peco todos los días y yo soy consciente de ello. Por eso necesito ir a la cruz todos los días. Necesito llevar a mis hijos todos los días a la cruz del Calvario. ¿Verdad? Presentarme delante de Dios a través de su Hijo Jesucristo. ¿Verdad? Presentarme delante de su presencia. Delante de su trono de gracia. Porque nosotros dependemos de Él. Desde que mis hijos nacieron, yo he dependido de los atrios del Señor. Yo he dependido de Dios. 100%, 1000%. Mis hijos respiran promesa de Dios. Yo respiro promesa de Dios. ¿Ya? La verdad es que acá, la palabra de Dios en realidad, como yo les decía, hay muchos textos que el Señor nos muestra y nos enseña, ¿verdad? Que la salvación se pierde, ¿ya? Y por último, vamos a leer algunos textos que lo terminan de confirmar y vamos a seguir bendiciendo el nombre de nuestro Dios, porque grandes son sus maravillas, su misericordia, su palabra, sus promesas, porque su palabra no cambia, porque Él es un ser que no tiene sombra de variación. Y si Él no la tiene, su palabra menos. Bendito sea el Señor. Y para terminar este estudio, por eso quise poner mucho énfasis en todos aquellos que a usted, querido amigo, que nos visita de vez en cuando, hermanos en la fe, que tenemos el mismo caminar, la misma esperanza de gloria, todo aquel que le predique algo distinto a lo que está en la palabra, deséchelo, no piense de que, pero ¿cómo si este hermano está en esta denominación y a él le aceptan? Si no está escrito en la palabra, toda la denominación va camino al infierno, va camino a la perdición. Las cosas por su nombre. No vamos a disfrazar absolutamente nada. Por eso es que este estudio lo denominé ¿se puede perder la salvación? Una vez salvo, siempre salvo. Y le puse categóricamente el genocidio espiritual. Porque si usted lo dejamos, el Señor nos mostró a través de su palabra en el libro de Ezequiel, ¿verdad? Que todo lo que usted haya hecho en su caminar cristiano y después usted se aparta, peca y muere, dice que nada le valió lo anterior. Entonces queda todas las otras doctrinas demoníacas en el suelo, las echa por tierra, ¿ya? Y vamos a terminar leyendo algunos textos que van a confirmar para no hacerlo tan largo, ¿ya? Filipenses 2, capítulo 2, verso 12, dice: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Qué increíble. Ocupaos de vuestra salvación. Bendito sea el Señor. Gracias, Espíritu de Dios, porque tú tiras por tierra toda esta basura apóstata. Te doy gracias porque en realidad tú nos revelas por medio de tu palabra cuál es tu perfecta voluntad en nosotros. En el libro de Hebreos, capítulo 2, verso 3, dice: ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande,
la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, ¿no fue confirmada por los que oyeron? Gracias, Señor. En Hebreos capítulo 10, verso 26, dice: porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Qué más claro? En Romanos capítulo 11, verso 22 al 24, dice... 11 versos 22-24. Ok, dice: mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad, ciertamente, para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecen en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Gracias, Señor. Hebreos 10, capítulo 10, verso 39. Terminamos diciendo: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Aleluya. Gracias, Señor. Espero que les haya quedado súper claro. Doy gracias primeramente a nuestro Señor Jesucristo y al Espíritu de Dios, porque Él es quien nos revela la verdad a través de su palabra. Quiero bendecirle a todos aquellos que escuchan este audio y, bueno, aquellos que nos visitan, gracias. Y no me queda otra cosa que alabar al Señor y decir más al Dios de toda gracia, ¿verdad? Que nos llamó a su gloria eterna, que Él nos perfeccione, nos afirme, nos fortalezca y establezca en su reino. A Él sea toda la gloria, la honra, la majestad del imperio por los siglos de los siglos. Dios le bendiga.